Buenas noches. Vamos a explicar básicamente cómo generar el modelo que platicamos en clases sobre lo que es el riesgo, por un lado, de tipo crediticio y el de mercado y la relación que existe entre los mismos. Lo anterior derivado de que surgieron bastantes dudas al respecto. Bien, en primer lugar vamos a elegir un ejemplo, una institución de ejemplo. En este caso va a ser BBVA. Ya tengo por aquí lo que corresponde a sus estados financieros consolidados. En este caso, lo que nos interesa básicamente es lo que corresponde a su cartera de crédito en las tres etapas respectivas. Entonces, voy a tomar en cuenta los valores que tiene en este caso para 2024, para el ejemplo obviamente del que estamos hablando. Entonces, me voy a llevar estos datos, los voy a obtener básicamente aquí y vamos a tomar en cuenta en la pestaña datos lo que corresponde obviamente a los mismos. Entonces vamos a dar que aquí obtener de otras fuentes, imagen desde el portapapeles. Si bien voy a capturar algunos datos, la realidad es que me interesa que al menos las cifras pues, solamente estén bien y evitar la mayor cantidad de errores, aunque posiblemente algunos de ellos pues necesiten hacer adecuación al respecto, ¿correcto? Entonces, primero, obviamente lo que corresponde al segmento, que en este caso va a ser el de tipo comercial, el de consumo y el de vivienda. Nuestras etapas, las tres como tal. Y hay que recordar que las cifras están en millones. Y ahora me llevo mis datos para el primer apartado. Aquí creo que no es necesaria esta fila. Ahora el segundo y el último. Sus sumas. Y esta información ya no me es de utilidad. Bien, un poco de formato y ya. Y ahora vamos a capturar su EAD, que para efectos prácticos sería la suma de estos importes en millones todos. Bien, también vamos a calcular lo que corresponde a su probabilidad de incumplimiento. Hay una que es básicamente por migración, comentábamos en clase, y otra que es la real. La primera básicamente toma en cuenta lo que corresponde a las etapas 2 y 3 divididas entre la etapa uno y la real, como lo hemos manejado en clase, básicamente sería la 3 dividida entre la suma de las 3. ¿Correcto? Corremos estas fórmulas, ponemos en formato porcentaje y tendríamos nuestro PD para estas como tal. Nos daría falta aquí también nuestro LGD y este lo vamos a estimar directamente de lo que corresponde al Acuerdo de Basilea, que maneja algunos parámetros que nos van a servir al respecto. Entonces nos vamos al acuerdo respectivo y en este caso tomamos en cuenta lo que corresponde obviamente a la información para vivienda, consumo y comercial. En el caso de la vivienda, estaremos tomando en cuenta lo que corresponde en este caso a la que marca para el LTV entre 50 y 60%, sería básicamente el 35%. Y para el resto, vamos a tomar en cuenta que había marcado aquí previamente, para lo que es en este caso la comercial y la de consumo, 45 y 75%.
correcto. Y obviamente aquí nos haría falta nuestra simulación. Bien, estos son los datos iniciales que nos van a servir para nuestra preesperada y obviamente el cálculo del riesgo del VAR y del CEVAR para el tema crediticio. Pero a partir de aquí, si bien tenemos ya algunos valores estimados y estos del PD nos van a servir como referencia para generar la estimación por simulación, hace falta realizar la simulación. Pues vamos a generar otra hoja para esa simulación de nuestra probabilidad de incumplimiento al respecto. Y obviamente vamos a tomar en cuenta los valores al respecto. Ahora, a diferencia de las clases pasadas en donde teníamos los datos para simular, en este caso, mediante Probit o Logit o algún otro modelo, en este caso lo primero que tenemos que hacer es simular los datos. Si bien se pueden utilizar bases de datos que existen obviamente en Internet de lo que corresponde a carteras, ya sea de tipo hipotecario, comercial, consumo, etcétera, son bastante grandes la mayoría de ellas y evidentemente son difíciles de trabajar porque hablamos de millones de registros. Entonces, evidentemente, es un tanto difícil, por lo cual es mucho mejor para el tema académico que estamos viendo y si bien para aspectos prácticos tiene completa funcionalidad, la realidad es que va a ser más didáctico hacerlo con pocos datos y podemos simular entonces los mismos. Para ello vamos a ubicar o identificar algunas variables. Necesitamos determinarlas. En este caso, al menos, vamos a tomar en cuenta, yo voy a generar ese listado de variables al menos con 5. Voy a incluir obviamente el intercepto de una vez, que es nuestro alfa al respecto. Voy a tomar en cuenta como primer variable la tasa de interés. Voy a generar también ingresos, morosidad, nuestro score crediticio, obtenido obviamente de otras fuentes, y deuda versus ingreso. Ahora, estas variables me van a permitir generar el modelo respectivo y probarlo. Eh, Hay que ver qué relación tienen con el modelo. Entonces, desde este punto de vista, el intercept probablemente no aplica esa relación, nada más es una constante que nos va a permitir estimar o sobreestimar el valor de la ecuación al respecto. Entonces, lo vamos a dejar por el momento así como que no aplica. Ahora, en este caso, la tasa de interés, entre más alta, es peor, obviamente, y eso significa que va a incrementa nuestro efecto en el default, ¿correcto? Los ingresos, entre más es mejor, eso significa que el efecto va a ser contrario, es decir, lo decrementa. La morosidad, entre más es peor, eso significa que incrementa la probabilidad del default. El score crediticio, entre más es mejor, en este caso, decrementa. Y deuda versus ingreso, más es peor. Y eso significa que lo incrementa, ¿correcto? Ahora, la magnitud de su escala la vamos a tomar en cuenta con la generación de una matriz. Esa matriz nos va a decir qué tanto debe de ponderarse con respecto a este dato incremental, decremental, etcétera. Entonces vamos a generar esa matriz de magnitudes, esa matriz de magnitud o efecto. Vamos a tener obviamente el número, el efecto, bueno, efecto y la escala. Vamos a tener tres. Vamos a manejarlo con tres. El efecto obviamente va a ser débil, si es el primer caso, moderado, puede ser infecto o impacto. Vamos a dar impacto mejor, ¿verdad que no? Este, Vamos ahora a tomar en cuenta lo que corresponde a pues, un impacto fuerte. Y la escala la vamos a manejar tomando en cuenta que son cifras pequeñas. Estamos hablando de un solo dígito. La realidad es que vamos a tomar en cuenta quizás aquí desde punto 0.1 a, vamos a dejar 0.1 a 0.03, de 0.05
a 0,8. Esos espacios que dejo ahí vacíos es para que obviamente se magnifique el efecto entre escala y escala, ¿correcto? Entonces, por eso no los doy tan continuo. Se magnifica entre cada uno de esos rubros. Entonces, el último de punto 1 a punto 15, ¿correcto? Y con estas magnitudes vamos a tener en cuenta, para que sea igual, lo voy a poner coeficiente, ¿correcto? Nuestra tasa de interés, cuando se incrementa, va a tener un efecto o un impacto fuerte. Va a tener, en este caso, los ingresos es también fuerte. Este va a ser moderado, fuerte y moderado. Y el coeficiente lo vamos a manejar con esa escala. Fuerte voy a comenzar con la más baja de la escala, de punto uno. Ojo, en este caso, ese punto uno, dado que lo incrementa, significa que va a quedar positivo. Tiene un efecto directo sobre el default, incrementa y es básicamente positivo. Eso significa que es peor, ¿no? Para obviamente el efecto de la probabilidad de incumplimiento. Por eso lo incrementa y va a ser positivo. Pero en aquellos casos que decrementa como tal, estos van a tener un sentido contrario, significa obviamente que serían negativos. Y entonces, por ejemplo, si este es fuerte y la escala es punto uno, significa ahora que va a ser de menos punto uno. Para el tema del moderado, vamos a utilizar también la escala más baja y sería de punto cero cinco. Dado que lo incrementa, quedaría positivo. Ahora, el siguiente también es fuerte, entonces lo vamos a colocar también como punto uno negativo y también punto cero cinco para el moderado. Ahora, el intercepto podemos comenzar con una escala de uno, y después lo vamos moviendo, fluctuando esas cantidades, dependiendo obviamente de los resultados de nuestra simulación para irlas adecuando, ¿correcto? Bien, aquí ya tenemos, por ejemplo, los coeficientes como tal. Como un inicio, la suma básicamente nos da un uno. Significa obviamente que aquí lo único que estamos valorando por el momento es el efecto del coeficiente del intercepto, ¿correcto? O el efecto final. Si, por ejemplo, fuera cero, significa que se nulifican los efectos derivado obviamente de la compensación que tienen los pesos de cada una de las variables. Eso habría que tomarlo en cuenta de forma conceptual como un inicio para la semilla, obviamente de nuestro modelo. Pues debería tener básicamente un efecto final neutro. El intercepto es el que le da un valor obviamente positivo, incrementado, o negativo si fuera el caso. Entonces, podemos dejarlo en cualquiera de los dos y vemos básicamente cuál es el impacto sobre lo que corresponde al modelo cuando se esté construyendo. Bien, entonces ahora vamos a tomar en cuenta los valores promedio y de variación que tienen. Entonces, en este caso, ese valor promedio, que obviamente sería nuestro mu, y obviamente la variación, que sería nuestro sigma, y que nosotros estimamos de forma muy preliminar y que obviamente se confirmarían mediante ya lo que es el cálculo matemático al respecto. Bien, entonces vamos a dar valores en este caso para cada una de las variables que nosotros estimamos que son comunes, obviamente, o normales, y la variación que también tiene al respecto de una forma normal, para después solamente generar aquellas estimaciones de las colas que nos permiten detectar anormalidades al respecto. Ahora, para el primer caso voy a tomar en cuenta, obviamente el intercepto no va a tener aquí efectos, lo podemos dejar en ceros. Y entonces significaría que para lo que corresponde a nuestra tasa de interés, yo lo voy a manejar de inicio un 20% como medida inicial. Le voy a dar quizás aquí un 2% de variación para que quede aproximadamente en un 10%. Y conforme yo vaya viendo si el modelo se acerca o no, pues voy a ir evidentemente modificando dichas cifras. Para los ingresos voy a comenzar con unos 50,000 pesos, que digamos que básicamente es el típico cliente. Obviamente es menor la cifra, pero por el tema de los tipos de crédito que son de tipo automotriz, de tipo personal, nómina, consumo, etcétera, es por eso más que nada que lo voy a dejar básicamente en este valor. Eh, Vamos a hablar de un 5%, unos 2,500 pesos de variación.
Y vamos a tomar en cuenta ahora la morosidad. Vamos a comenzar básicamente con unidades de uno. ¿No? Puede ser periodo de un mes, un año, etcétera. El score crediticio comienzo con 700 y voy a tomar en cuenta 50 de más menos ese valor. Y la deuda versus ingreso voy a tomar en cuenta como un punto inicial de referencia un 30%. Lo escribí al revés, un 30% y una variación quizás de una sexta parte, un 5%. Y esos serían básicamente mis valores iniciales para poder ir generando mi modelo. Ahora, obviamente, genero lo que corresponde a mi simulación. Entonces, aquí voy a colocar este, por aquí, el número de mi escenario. Voy a colocar. Si bien habíamos comentado en el proyecto que son 10.000 simulaciones, esas aplican para el valor en riesgo, para las pérdidas como tal. Entonces, en primera instancia, para estos primeros escenarios de nuestra probabilidad de incumplimiento, podemos comenzar con la décima parte, unos 1.000. Entonces, está bien, sobre todo tomando en cuenta que los cálculos luego pueden generar algunas demoras en Excel. Ya tenemos nuestros 1.000 escenarios. Vamos ahora a identificar nuestras variables. Primero las variables, dado que como falta estandarizar, el intercepto lo voy a colocar a posteriori. Entonces me llevo mis nombres de mis variables, las transpongo de esta forma para obviamente empezar a tabularlas al respecto. Entonces, esto va a ser mi información para nuestra primer parte de la simulación. Bien, nuestra tasa de interés. Entonces voy a tomar en cuenta me falta aquí identificar qué tipo de distribución voy a utilizar para lo que corresponde obviamente a cada una de estas distribuciones. ¿Qué tipo de distribución voy a utilizar para obviamente generar la simulación de mis valores? En el caso del intercepto, obviamente no va a aplicar. La tasa de interés, podemos utilizar lo que es la distribución normal o la distribución beta. Los ingresos serían la distribución normal directamente. Morosidad puede ser la Poisson o la binomial. Creo que es mejor la binomial, entonces vamos a utilizar esa. El score crediticio sería la normal y la deuda versus ingreso puede ser normal o beta. Y son las distribuciones que vamos a estar utilizando al respecto. Bien, y ahora con ello, obviamente vamos a tomar en cuenta, dependiendo del caso, la selección de esa distribución para la generación de nuestros valores aleatorios simulados y obviamente en base a los valores estimados que generamos de una forma muy preliminar. Nuestra tasa de interés vamos a utilizar la normal. Entonces vamos a generarlo con la distribución punto normal, punto inversa. Y desde aquí la probabilidad, vamos a utilizar la función aleatorio. Para ello, aquí me sobra un paréntesis. Y la media va a ser básicamente el valor que acabamos de colocar como inicio valor promedio, que sería del 20%. En este caso lo fijamos con referencia absoluta y obviamente la variación la tomamos en cuenta para sigma. Desde aquí, este, aquí se me fue este valor inicial. Bien, está en formato de porcentaje. Nuestros ingresos, vamos a correrlas y vamos a generar la adecuación. Los ingresos también serían de la normal. Entonces, lo único que vamos a hacer es referenciar hacia su valor promedio y hacia su variación para obtener, obviamente, el valor correspondiente. Obviamente hay que hacer un cambio de formato a moneda para que quede el valor como tal. Morosidad, aquí sí vamos a hacer un cambio. Vamos a utilizar entonces la función inversa binomial. Vin, sí, escribe mal. Binom es la que vamos a utilizar. Y aquí vamos a hacer un cambio. Esta binomial va a ser básicamente primero los ensayos y vamos a generar que sea un valor de 10 y la probabilidad de éxito la vamos a manejar como el valor promedio que tenemos, este, dividido entre 10 para que nos dé la décima parte, ¿correcto? Y nuestro alfa sería básicamente la probabilidad y va a ser el aleatorio. Y este en formato numérico.
Ahora nuestro score crediticio para los datos del score, su valor promedio. Y vamos a tomar en cuenta aquí en formato numérico. Y la deuda versus ingreso también la arrastramos hacia estos rubros. Ese sí está en formato porcentaje. Corremos solamente nuestra función para que se actualicen y se generen los valores aleatorios al respecto. Y obviamente ya tenemos eh, la aleatorización de los valores a 1000 escenarios. ¿Correcto? Bien, vamos ahora a estandarizarlos. Habíamos comentado que en algunos casos es conveniente estandarizar, sobre todo cuando tenemos variables con diferentes escalas o magnitudes. Y aquí obviamente tan solo la de ingresos obviamente tiene una magnitud completamente diferente a las otras y eso puede generar una sobreestimación de los valores cuando generemos el modelo al momento de resolver lo que es Probit o Logit. Entonces vamos a estandarizarlos. Y para ello, pues vamos a básicamente traspasar esta información que tenemos, pero a un valor estandarizado de dichas variables. En primer lugar, vamos allá a tomar en consideración el valor del default, que obviamente va a ser de 0 o 1, si fuera el caso. Vamos aquí ahora sí a considerar nuestro intercepto. Nos lo llevamos, lo transponemos y únicamente el intercepto es el que va a tener el valor 1, ese sí, de forma continua y para efectos solamente de la suma producto que vamos a utilizar. Estos, obviamente, les damos un formato. Vamos a decir que es este. Y vamos a generar, obviamente, la estandarización al respecto. Para la tasa de interés y el resto de los valores, lo que podemos hacer es utilizar funciones como deciles, cuartiles o incluso hay un coeficiente que se conoce como de variación, que básicamente toma en cuenta la relación de lo que es la media entre la desviación estándar. Y eso significa que nos puede ser muy útil para no tener que estar calculando deciles y cuartiles, aunque obviamente a veces es sencillo también obtenerlos. Vamos a utilizar esa fórmula en este caso dado que tenemos más tiempo para explicar, y pueden replicarlo sin mayor problema. Entonces, vamos a utilizar básicamente esa relación de la media y la desviación estándar. Entonces, para aquellos casos que sean necesarios. Y para ello, entonces, vamos a tomar en cuenta la apertura de un paréntesis aquí. Sería nuestra tasa de interés original, que vamos a reexpresar ahora tomando en cuenta una homologación con respecto a su promedio, que sería del 20% referencia absoluta, y dividiéndose entre lo que corresponde a su variación, que es su sigma. Entonces, de esa forma vamos a obtener, aquí nada, le voy a poner formato numérico de todo, para que no haya tanta diferencia al respecto. Y aquí le incremento unas decimales. Y ese valor lo podemos correr también. Bueno, el de morosidad no va a ser necesario, de todos modos lo voy a correr. El de morosidad ya tiene un valor muy pequeño, entonces ya podemos utilizar directamente el valor que se tiene como tal. Entonces, el de ingresos, lo único que sí es que vamos a tomar en cuenta la referencia hacia sus valores respectivos y el score crediticio de igual forma hacia sus propios valores. Y ahora el último. Y ya tendríamos, ahora sí, si corremos la información nuestros valores estandarizados a cifras con igual magnitud. Bien, ahora nos haría falta identificar nuestro Z y nuestro phi, previo obviamente a la generación de logit o de probit. Y bien, ahora para calcular Z necesitamos nuestros coeficientes. Y esos coeficientes ya los tenemos de este lado. Nada más me voy a llevar estos valores para que nos queden un poco más claros aquí. Y voy a tomar en cuenta esos coeficientes que generamos de forma preliminar y dada la escala que tenemos, de acuerdo a las variables y a nuestro análisis. Entonces, el primer coeficiente del intercepto lo voy a llevar manual, puede ser quizás mediante fórmula, pero son pocos, entonces no hay tanto problema.
y morosidad, aquí no sé, ¿no? Sería morosidad, fuerte y deuda al punto 0,5. Bien, esos serían nuestros coeficientes. Para el valor de Z, obviamente vamos a tomar en cuenta la función suma producto de desde intercepto hasta deuda y la segunda matriz serían nuestros coeficientes con referencia absoluta y nuestro phi sería igual a la distribución, punto normal, punto estándar y vamos a tomar en cuenta el valor de Z. Y este va a ser en formato porcentaje. Y nos llevamos estas hacia abajo. Y ahora el default vamos a tomar en cuenta una función condicional para verificar que si nuestro phi es superior, vamos a suponer al 50, puede ser al 40 incluso. Vamos a tomar en cuenta el 40. Entonces va a ser default y si no, solamente sería no default. Ahora vamos a sumarlos. Nuestros, vamos a sumar para ver cuántos hay y ver si más o menos corresponde al modelo. Está dando 0, significa que tenemos un valor alto por aquí. Vamos a modificar el coeficiente del intercepto. Vamos a disminuirlo, menos 0,5. Ya nos dio. Sí, ya nos devolvió defaults, obviamente. Este, básicamente el default es como el punto base sobre el cual vamos a girar. Y nos va a permitir, previo a la generación de lo que es el modelo de Probit, dar un punto semilla, ¿no? Entonces vamos a calcular, obviamente, el porcentaje de incumplimiento. Y este sería igual básicamente a esta cantidad entre 1000, como para tener la referencia. Entonces, obviamente está en formato de porcentaje. Bien, como nosotros en primer lugar estamos estimando, podemos comenzar con cualquiera, pero el del comercial básicamente es de 2,16, tendrían que ser una cifra similar. Si se dan cuenta, obviamente es un poco alto, entonces, obviamente puedo actualizar las cifras para ver cómo se mueve, pero son cifras arriba del 10%. Entonces, puedo disminuir, puedo jugar con varias de ellas. Por ejemplo, si le moviera aquí a la tasa de interés, le vamos a dejar un 13%, un 3%, y obviamente se incrementa, ¿no? Un poco. Entonces lo puedo dejar propiamente en el 2%, y bueno, se volvió a incrementar, pero eso tiene que ver más con la fluctuación que tiene al respecto. Bien, en este caso vamos a mover un poco el coeficiente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo incremento a 0,6? Si se dan cuenta, aquí disminuye, ¿sí? Si yo lo bajara a menos 0,4, básicamente tengo un incremento sustancial. Entonces significa que ese menos 0,6 me ayudó a disminuirlo. Me interesa tener una cifra cercana a esta probabilidad de incumplimiento de migración. Entonces, es por eso más que nada. Significa que obviamente si yo le doy menos 0,65, por ejemplo, lo decrementa a 3,3, que ya es una cifra, pues, buena. O sea, la realidad es que es buena al respecto. ¿Correcto? Entonces, se va acercando al menos como tal. Y obviamente esta parte de aquí es nuestra estandarización. Me falta ponerle aquí estandarización. Bueno, no creo que haya tanto problema para entender que esta es nuestra estandarización. De todos modos, lo voy a colocar como tal, para que no haya dudas. Y por ejemplo, aquí ya tengo un 2,9. Pasa si yo lo incremento a menos 0,66. Menos 0,68. Trabajo mucho. Un 2,2. Menos 0,69. Ah, caray, ¿por qué se puso? Menos 0,69. Me gusta más esa cifra. Entonces, ah, 2,6. Este está bien. Nos vamos a llevar esos valores
Vamos a crear, ya tenemos nuestra simulación y a partir de aquí, esta va a ser nuestra base para generar las respectivas simulaciones para cada uno de los modelos que vamos a tomar en cuenta para comercial, consumo y vivienda. Los voy a generar aquí ahora el Probit para comercial y me voy a llevar estos datos, los voy a pegar aquí, bueno, para pegar formato primero y luego me llevo los valores. Aquí, por ejemplo, ya bajó. Mm, Ya tengo que llevar desde arriba. No, no pegué los coeficientes. Y me voy a llevar el coeficiente. Obviamente, ahorita que estoy haciendo estas modificaciones, cada vez que se actualiza, se mueve. Que no son cifras muy dispares, si se dan cuenta. Aquí ya pegué la información. Del único que sí me interesa que permanezcan los valores es de estos dos. Entonces, perdón, las fórmulas. Entonces, me los voy a llevar con fórmula para que obviamente no haya nada al respecto. ¿Correcto? Si se dan cuenta aquí, yo ya dejé los valores directos, ¿correcto? Entonces, menos los de las fórmulas. Aquí nada más tengo que actualizar la fórmula que tengo, la referencia, y se actualiza al respecto, y obviamente nuestro phi también. ¿Correcto? Ahora, los otros valores, los que tenemos para nuestras variables, esos ya quedaron fijos. Lo único que sí voy a hacer va a ser tomar en cuenta cuánto se mueve al respecto. Aquí en este caso, pues solamente deben de ser los 27 originales, ¿correcto? Y bien, ahora vamos a tomar en cuenta la generación de nuestro modelo para Probit. Aquí ya nada más actualizar las fórmulas del set, porque obviamente son las que se van a modificar, y lo que corresponde obviamente a la del phi. Nos haría falta, obviamente, nuestra función de log para el log verosimilitud, ¿correcto? Y con ello generar el modelo de Probit al respecto. ¿Sí? En este caso, obviamente, vamos a generarlo. Y si recuerdan, básicamente la función log verosimilitud nos decía que hay que tomar en cuenta nuestra variable al respecto, que es de yi. Para quienes no se acuerden, pues es básicamente la siguiente función. La voy a escribir aquí. Voy a incrementar un poco el zoom y va a ser básicamente nuestro logaritmo natural de L en función beta, lo voy a poner en rojo, y va a ser básicamente igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Y obviamente vamos a tomar en cuenta nuestro valor yi por el logaritmo natural del valor phi. Y le vamos a sumar lo que resulte de multiplicar. Aquí me faltó. Este, Luego no se escribe directamente por el logaritmo natural y sería así, para que no se pierda. Y entonces sería 1 menos nuestra función y, y este sería 1 menos el phi. Y este va a ser nuestra función log, ¿correcto? Va a ser la que vamos a utilizar al respecto. No se alcanza a ver muy bien, la voy a poner más clarita para que la puedan tener. Esa ya obviamente ya la revisamos varias veces y es la que vamos a crear para esta función. Ahora, es lo único que tenemos que hacer, básicamente, tomar en cuenta lo que corresponde a nuestro y, que sería nuestro default, por lo que es el logaritmo natural de nuestro phi, y eso le vamos a sumar 1 menos nuestro y esto multiplicado por el logaritmo natural de 1 menos nuestro phi, ¿correcto? Y tendríamos nuestro log. Ese hay que sumarlo aquí, log verosimilitud, y sería la suma de estos valores.
colocar aquí. Bien. Y ahora, a partir de aquí, utilizamos Solver. Vamos a utilizar Solver para maximizar, en este caso, la función y obtener básicamente los valores. Antes de ello, obviamente, hay que tomar en cuenta este, el crecimiento al respecto de los mismos. Vamos a irnos a datos, a Solver. Vamos a generar las restricciones. Aquí en este caso la celda objetivo va a ser nuestro log verosimilitud y vamos a cambiar con estas celdas. Vamos a generar algunas restricciones al respecto. Es importante generarlas de repente, sobre todo cuando tenemos datos simulados. Normalmente utilizo lo que corresponde a más o menos 3 veces esas cantidades, para mí, bueno, que representan propiamente y de forma teórica lo que es la distribución normal en límites reales. Y para el valor del intercepto, genero en este caso lo que corresponde al valor de 6 para que sea básicamente un nivel de 6 sigma. Entonces, es básicamente esas las restricciones que vamos a tomar en cuenta. Este, aquí se acumuló la fórmula. Ya. Bien, hay que agregar. La primera restricción va a ser la del intercepto. Aquí le voy a colocar que sea eh, mayor o igual a 6 por el tema de 6 veces sigma. Eh, mayor o igual, perdón, mayor o igual a menos 6. Ok. Añado otra para esta misma celda. Ahora que sea menor o igual, ahora sí a 6. Le doy OK. Y vamos a replicar eso, pero para las otras variables, pero a un nivel de más menos 3. Entonces vamos a agregar ahora para la tasa de interés menor o igual a 3. Vamos a agregar, aquí estoy haciéndolo más tardado. Entonces le voy a dar mayor o igual a menos 3 y le voy a dar mejor nada más en add para que no tenga que estar regresando cada vez. Ahora sigue la de ingresos, menor o igual a 3 positivo. La agrego. De nuevo ingresos, ahora que sea mayor o igual a menos 3 también la agrego. Sigue morosidad, también menor o igual a 3. Y de nuevo cuenta morosidad, mayor o igual a menos 3. Ahora el score, menor o igual a 3. De nuevo cuenta el score, mayor o igual a menos 3. Por último, deuda versus ingreso, menor o igual a 3. Y de nueva cuenta, y por último, el mismo valor, mayor o igual a menos 3. ¿Correcto? Y nada más desmarcamos esta casilla del make un constraint. Tiene que ser GRR no lineal. Este, le vamos a dar aquí en resolver. Estaba pensando. Sí, vamos a darle en resolver. A ver, ya nos dio el valor. Entonces, eh, para verificar cómo, obviamente ya se movió, el intercepto quedó básicamente en la posición con un valor de 6. Y ahora para verificar que sean los valores aproximados, que son los que nos corresponden, vamos a identificar con los fees, ¿correcto? Y con estos fees lo único que hacemos es, primero, identificar cuál es el valor, el límite para el default. Y este lo vamos a marcar, lo hemos generado hace unos instantes, al 40%. Y nuestra probabilidad, primero, nuestro número de defaults detectados van a ser iguales a sumar.si, estos valores que van a ser su rango, siempre y cuando sean mayores o iguales a nuestro límite del default, ¿correcto? Y aquí tenemos, por ejemplo, 12. Aquí, perdón, utilicé la suma y es más bien contar. Ok, ¿correcto? Son 27. Y obviamente nuestra probabilidad de incumplimiento sería básicamente igual a 27 entre 1000, ¿correcto? Y si se dan cuenta, utilizando Probit, hemos generado
básicamente los mismos valores que tenemos originalmente. O sea, básicamente el modelo al optimizarse nos está devolviendo básicamente las mismas cifras. ¿Qué otro dato pudiéramos nosotros verificar para confirmar que el modelo sea adecuado? Aquí nada, le voy a colocar un referencia. Vamos a verificar aquellos que sean mayores a 40%, mayor que 0.4, ¿correcto? Y verificamos los default. Todos los default los detectó, obviamente ya. Obviamente se pudiera pensar el hecho de que pues es que viene de la misma información, pero aquí ya se optimizó el modelo. Entonces, evidentemente, eso significa que los datos son equiparables y que evidentemente está funcionando. Entonces, este dato es confiable, ¿correcto? Al menos para el modelo que elegimos. Significa que ahora este valor lo podemos utilizar para nuestra este, simulación de pérdidas esperadas. Y es el que nos vamos a llevar, ya una vez simulado, ¿correcto? A nuestro dato de pérdidas esperadas. Y aquí vamos a colocar esa casilla de nuestro PD simulado. Creo que se perdió. Ah, Simulado. Bien. Entonces, este va a ser el valor que vamos a tomar en cuenta. Para el comercial, nos vamos a llevar ese dato directamente de Probit y va a ser igual al 2.7%. ¿Correcto? Y hacemos lo mismo para determinar los valores de consumo y de vivienda. Y en este caso, nos los llevamos. Vamos a generar ahora a partir de aquí una copia para que sea más rápido para consumo y para comercio y para vivienda, perdón. Esta va a ser la de consumo y la de vivienda. ¿Quién más lo va a cambiar? A Provit comercial, Provit consumo y Provit eh, vivienda. Bien. Y ahora nos vamos a llevar, nada más verificando. Obviamente los otros dos, el de consumo y el de vivienda, tienen unas probabilidades un poco más altas, muy relacionadas entre sí, si se dan cuenta. 5.68 y el 5.97. Significa que en nuestra simulación original debemos hacer algunas adecuaciones con el coeficiente, con algún otro valor para que nos dé valores aproximados. Entonces, recordando que, por ejemplo, cuando teníamos un coeficiente del intercepto menor al 0.6, obviamente nos incrementaba las cifras. Podemos bajarlo, perdón, a 0.55. Vemos cómo se comporta, es básicamente 8%. Si lo bajamos a el 0.5, ahora es 15, entonces 0.6 nos da un 5.7. ¿Qué tanto se acerca? Ah, pues está muy similar. Entonces, nos vamos a llevar esos valores de esa manera, ¿correcto? Entonces, déjenme llevo estos valores, nada, me voy a llevar este, los datos que tenemos con esa simulación. Me los llevo ahora al de consumo, los plancho, obviamente el resto de la información se va a adecuar. Eh, si bien puede partir Solver desde estos valores, ¿correcto? No es quizás lo más adecuado, entonces lo voy a volver a regresar a la semilla de punto uno que utilizamos en clase. Y a partir de ahí, obviamente, generamos con Solver, ¿correcto? Vamos a datos, vamos a Solver. Ya está, obviamente, toda la información preparada, ya están nuestras restricciones, ahí no lo tenemos que modificar nada, le damos en resolver y obviamente ya quedó. Y aquí hay que ver básicamente qué tanto fluctuó, ¿correcto? Aquí me está detectando 26 ingresos, el intercepto.
quedó en -1.8. Debería ser más alto. Vamos a volverlo a resolver. Mm, mm. En este caso no está tan alto la cifra. Está detectando, ¿qué tantos detecta? Detecta, pues no está mal, o sea, está básicamente generando estas cifras, pero son fees un poco bajos. ¿Ok? Mm, voy a probar desde este punto. Recuerden que esto es prueba y error y voy a tomar en cuenta ahora esos rubros para comenzar. Y vamos a darle aquí resolver morosidad. Vamos a cambiar un poco el coeficiente entonces. 0.5, 55, no, -0.6, -0.55. Vamos a hacer esa adecuación. Vamos a llevarnos estos valores. Los planchamos y vamos a correrle. Hmm. Voy a bajar entonces en Solver el nivel de ingresos un poco por el impacto que tiene, que sería la D3, que lo voy a cambiar a 2. Y este a -2. Y vemos qué tanto se mueve. Bien, estaba revisando básicamente y nada, fue un tema de que no se había corrido cuando al momento de copiar, se plancharon los datos y estos datos obviamente se perdieron y la fórmula me refiero. Entonces, en Solver realmente no tendríamos que hacer modificación, lo voy a volver a regresar, en este caso al res que habíamos generado, obviamente, y es que se me hizo raro ya después cuando lo intenté con dos modificaciones básicamente en ese rubro. Entonces, básicamente dije, "Ah, caray, ¿qué pasó?" Pero propiamente era una fórmula que no se había planchado, bueno, que se planchó con valores cuando hice la copia y la pega de los otros datos. Entonces, se perdió la fórmula y por eso siempre estaba dando lo mismo. Bien, en este caso entonces, habíamos comentado que pues básicamente con ese 5.6 era muy cercana a la cifra. Tenemos ahí el dato, ¿no?
Entonces nos vamos a llevar estos datos y ahora sí nada más me llevo los datos correspondientes, me los llevo a nuestra nueva este, hoja, que en este caso sería la de consumo, los plancho, en este caso nada, me fijo que la fórmula se haya aplicado, y corro Solver, vamos a correrlo. Mm, no me acuerdo si le había puesto el 1.1 a todos y lo vuelvo a correr. Hay un valor que está generando esa nulificación y es básicamente este de la morosidad que salió en 3. Entonces vamos a volver a replicar con otros datos al respecto. Y para ello volvemos a crear nuestra simulación. Actualizamos y nos llevamos estos nuevos datos. Corremos Solver. Listo. Y ya generó el valor respectivo. Verificamos mayor que 0.40. ¿Y cuántos detectó que no está? Uno. Uno solo que tiene variación. Es una cifra muy aceptable. Entonces, esta va a ser nuestra cifra para lo que corresponde a consumo. ¿Correcto? Y por último, el de vivienda. Y esta cifra que tenemos básicamente es del 5.97. Debe ser un poco más alta. Entonces nos vamos de nueva cuenta a nuestra simulación. Vamos a cambiar un poco el coeficiente. Quizás sería menos 0.59 o menos 0.58. Ay, quedó alto. 6.4. 6. Vamos a llevarnos este. Es un poco más alto. Y para los defectos, no, nos fijamos que las fórmulas sí estén bien. Y aquí la semilla la actualizamos. Vamos a Solver y corremos. 6.3 es uno más. De 62 a 63 es muy buena la cifra. Verificamos los fees. Aquellos mayores que 0.40. ¿Cuántos defaults coincidieron? Básicamente dos estarían fuera. Entonces, muy buena detección. Entonces, este también nos lo vamos a llevar para nuestro modelo respectivo. Tendríamos entonces el 6.3. Ya tenemos solamente nuestros datos generados para la simulación. Son nuestros PDs simulados y son con los que vamos a generar, obviamente, el valor de referencia para la simulación de 10.000. Ahora necesitamos calcular nuestro sigma, es decir, la variación del PD, ¿correcto? Y ese lo vamos a calcular de la siguiente forma.
nosotros vamos a tomar en cuenta lo que corresponde a nuestro valor. Me voy a poner aquí para proporcionarles la fórmula, que sería nuestro sigma es igual a RT de mu por uno menos mu sobre el número total de observaciones. Ese es el que vamos a utilizar para generar la variación, pero ahora con nuestra probabilidad de incumplimiento. Entonces, aquí mu representaría el PD que generamos, entonces tomaríamos en cuenta la raíz de este PD simulado. Vamos a ponerle nada más un paréntesis adicional para luego dividir. Sería ese PD simulado por uno menos ese PD. Y ahora entre el tamaño total de observaciones, que básicamente lo vamos a dejar con la celda que no lo hemos calculado, ¿cierto? Entonces, temporalmente nos haría falta entre n. Lo voy a dejar temporalmente entre 5 millones y en formato de porcentaje. Obviamente va a ser una cifra pequeña. Nos hace falta calcular esa cifra. Fíjense que aquí necesitamos incluirla y la realidad es que sí contamos con ella. Vamos a tomar en cuenta la información propiamente de la Comisión Nacional Bancaria. Tenemos aquí carteras de crédito comercial, crédito consumo, crédito vivienda. Y aquí ya tenemos algunos apartados que corresponden básicamente, aquí estuve descargando alguna información, para poder generar, en este caso, esos valores. Si ustedes, por ejemplo, ven lo que corresponde a los indicadores solamente tanto de saldos como de número de créditos. Aquí estoy procurando algunas más para que tengan la referencia. Vienen nuevamente los números de créditos automotrices, los saldos respectivos para el periodo específico, de lo de consumo, lo que corresponde obviamente a comercial y demás. Entonces, nada, están abriendo como ejemplo. Y obviamente pues son varias bases de datos las que se tendrían que estar descargando para poder obtener la información con un poco más de precisión al respecto, bajo ese supuesto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, viene la información de número de saldo de tarjetas de crédito, viene obviamente el tema de portafolio, número perdón, de tipo personal, nómina, automotrices. Estos últimos solamente son de consumo, también el de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas eh, bases de datos nos permite nuevamente obtener uno a uno esos valores. Como es un trabajo en equipo, pues no debió de haber habido problemas al respecto. Sin embargo, obviamente, pues lo comento, ¿no? Aquí nada más voy a cerrar esta información. De aquí, obviamente, habría que generar el filtro por el periodo, por lo que corresponde, obviamente, al banco que ustedes vayan a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente yo por aquí ya tenía esa información generada, descargada y este, cuantificada, entonces para que sea un poco más rápido al respecto. Pues yo por aquí ya tenía algunos datos que son básicamente los que corresponden a esos promedios como tal, ¿no?
que son básicamente estos de aquí. Entonces me los voy a llevar para tenerlos presentes y que sea más sencillo. Entonces, estos valores son los saldos promedios, son básicamente nuestros créditos que deberíamos de estar obteniendo al respecto. Entonces, con esa información es que vamos a generar el número de operaciones para cada uno de estos bancos. Entonces, aquí nada más voy a agregar el número de operaciones. ¿Correcto? ¿Qué me faltó hacer? Esto. Bien, y para ello, tomando en cuenta estos valores, que son los que les había comentado, ya teníamos vivienda comercial y el de consumo, que básicamente se divide en tarjetas de crédito, personal, nómina y automotriz. Puede haber algunas variaciones obviamente con las cifras por el tema obviamente de que algunos saldos se actualizan antes o después de las provisiones que se generan. Un tema obviamente es el tema financiero y otro tema es el que se reporta a la Comisión Nacional Bancaria, más tipo operativo. Entonces, pero realmente lo que nos interesa básicamente es el saldo promedio que nos va a permitir identificar aproximadamente cuántas operaciones se realizan por cada una de estas carteras o segmentos. Entonces, por ejemplo, para el comercial va a ser igual a nuestra EAD. mm, sí, nuestro EAD. Aquí nada más como son en millones y estas cifras ya están expresadas en su escala normal, lo voy a multiplicar por 1 millón y lo voy a dividir ahora sí entre el saldo promedio de comercial, que sería básicamente este de 200,000 pesos, ¿correcto? Y esta cifra sería de tipo numérica. De igual forma, voy a jalar estos valores y voy a actualizar el EAD de consumo y voy a tomar en cuenta el saldo promedio para esta de consumo, también por 1 millón, o sea, 13 millones. Y por último, el de vivienda, que sería entre 978,000 pesos promedio. Y de esa forma tendríamos solamente nuestro número de operaciones. ¿Qué tendría que actualizar? Mi sigma, obviamente como yo temporalmente lo dividí entre esta cantidad, ahora ya nada más actualizo, que sí era muy aproximado, los 5,343,000. Entonces me da ya básicamente la variación promedio. Obviamente corro mi fórmula y me daría las variaciones para el resto de lo que corresponde a las carteras. Y a partir de aquí, pues, obviamente yo ya puedo generar mi simulación al respecto. ¿Correcto? Entonces, pues obviamente poner mi escenario, ahora va a ser de 1 a 10,000. ¿Sí? De 1 a 10,000. Voy a colocar mi PD simulado, que va a ser, voy a ponerlo mejor así, para comercial, consumo y vivienda. Voy a transponer y aquí voy a insertar unas filas que sean dos. Y este va a ser mi PD simulado. Si bien ya está generado, este PD que acabo de simular, el 2.7, el 5.9 y el 6.3, y que ya validé por Probit, perdón, va a tener una variación de más o menos estas cantidades en porcentaje. Entonces, significa que para el comercial va a ser igual al simulado, perdón, ya me estoy, es distribución normal, distribución punto normal, vamos a utilizar la distribución normal, y va a ser N. Y vamos a utilizar el valor de X, que sería el aleatorio, ¿sí? Y vamos a utilizar ahora sí como media nuestro PD simulado con referencia absoluta y el sigma con también referencia absoluta. Y de esta me faltó acumulado. Mm, ah, perdón, va a ser invertido.
para que nada más tomemos en cuenta probabilidad, media y desviación estándar. Entonces, corrijo, distribución normal invertida o inversa, perdón, y los mismos valores, esos no van a cambiar. Y de aquí, obviamente, vamos a obtener nuestro porcentaje. De aquí obtenemos el valor y para el consumo va a ser similar. Lo corremos hacia la derecha y ahora jalamos los datos, pero de consumo y vivienda para vivienda. Corro mi información, ¿correcto? Y ya tengo mis datos simulados, 10.000 de ellos en probabilidad de incumplimiento, comercial, consumo y vivienda. Ahora, obviamente, si quiero generar lo que corresponde también, pero ahora a la pérdida esperada, el LL va a ser básicamente igual a nuestro EAD, ese lo vamos a mantener fijo, de comercial, multiplicado por el PD, que es de comercial, pero ese va a ser variable, y lo vamos a multiplicar a su vez también por el LGD fijo que utilizamos mediante el acuerdo de Basilea, ¿correcto? Este va a ser en cantidad, moneda. Lo corro hacia la derecha y actualizó las referencias, el EAD de consumo, el LGD de consumo y obviamente el PD simulado de consumo, ese corresponde. Y el de vivienda, que sería básicamente el EAD de vivienda y el LGD de vivienda, ¿correcto? Y de aquí obviamente corro mi información. Y tendría obviamente las pérdidas esperadas por cada uno de los escenarios, ¿correcto? Obviamente de aquí hay que sacar lo que corresponde al VAR, el valor en riesgo, y a nuestro eh, CVAR, que es el VAR condicional. Para sacar individual no debe haber mayor problema, pero para sacar el grupal necesitaremos hacer la matriz de correlación, tal como lo vimos con la de crédito. Pero bien, hasta aquí estaría dejando este primer video al menos, que les va a servir como referencia para hacer, creo que lo que más se les complicaba, que era básicamente el tema de lo que corresponde a la determinación de las simulaciones. Si se dan cuenta, en primer lugar, es una generación por simulación de lo que corresponde a datos para generar a su vez el simulador y la validación mediante Probit. Y una vez hecho eso, se simulan los escenarios para las pérdidas esperadas respectivas, ¿correcto? Bien, hasta aquí lo estaré dejando. Y bueno, pues cualquier cuestión me comentan en sesión o mediante correo electrónico. Que tengan excelente noche. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Saludos cordiales.